Decía Vandana Shiva que cuando le preguntan como, o sea, tú estás viendo cómo se está acabando el mundo. La política pública más eficiente para reducir nuestras emisiones de gases de efecto invernadero y donde hoy está la tecnología y donde podemos hacer más para reducir nuestras emisiones de gases de efecto invernadero está en la manera como generamos nuestra electricidad y también cómo la consumimos. ¿Por qué? Porque es una decisión de política pública, es una decisión del gobierno cambiar la forma en cómo genera su electricidad. No sé si ubican el Sunrise Movement en Estados Unidos. Sí, claro que sí. Uno de los movimientos juveniles más exitosos. ¿Qué tenía cuál era su objetivo y cuál sigue siendo su objetivo principal? Promover cambios sistémicos para combatir la crisis climática. Nace en el contexto de Trump en 2017, de acuerdo, en un contexto bien distinto. Y ellos lo que decían, a mí no me importa. Yo voy a trabajar con demócratas o republicanos, con cualquiera que adopte esta agenda. No me importan los partidos. Voy a trabajar con las empresas más grandes que quieran adoptar esta agenda. Claro que hay empresas que no lo hacen bien, pero les aseguro que la mayoría parten del desconocimiento o de simplemente no hay una estrategia y decir, pues no puedo. Y esas acciones no salen de nosotros, salen desde el lado facilitador, desde nuestro futuro. Nosotros facilitamos procesos y vamos acompañando. Porque si nosotros imponemos las verdades, esto se vuelve bien complicado y se vuelve la agenda de nuestro futuro, cuando en realidad es la agenda de todos y de todas, ¿no? Como de sociedad civil, empresas, gobierno. Este podcast ha sido creado por Tolerancia Activa en colaboración con Mundo Ejecutivo. Hola a todos, les doy la bienvenida a Speak ESG, el podcast dedicado a hablar sobre los retos de sostenibilidad en las empresas y el gobierno con la colaboración de las top voces de México y Latinoamérica. Bueno, hoy empezamos con una buena noticia. El 23 de septiembre es la Cumbre del Futuro celebrada en la sede de las Naciones Unidas y se acordó acelerar la acción en esta década en el contexto del desarrollo sostenible con 57 acciones multilaterales para dirigir a la humanidad hacia un nuevo rumbo. Ante la emergencia que se está presentando en cuanto al desarrollo sostenible de la paz, los derechos humanos, la arquitectura financiera mundial, así como la regulación de inteligencia artificial. Hoy recibimos a Óscar Mendoza, cofundador de Nuestro Futuro AC y actual director del área de incidencia pública y comunicación. Óscar es licenciado en Ciencia Política y Relaciones Internacionales por el Centro de Investigación y Docencia Económica, el CIDE, y se ha especializado en el diseño e implementación de estrategias de incidencia pública a través de la organización social, la comunicación estratégica, así como el análisis y creación de políticas públicas. Es un apasionado de las agendas de crisis climática, la procuración de justicia y la prevención social de la violencia. Bienvenido, Óscar, a este podcast creado por Tolerancia Activa e impulsado por Mundo Ejecutivo. Primero te pregunto, ¿cómo estás? Muy bien, muchísimas gracias por la invitación. Encantado de estar aquí con ustedes para platicar de uno de los temas que más me apasionan y que espero poder transmitir esta pasión de estos temas que son tan difíciles, pero también desde la esperanza, ¿no? Porque siento que a veces se siente que todo está perdido y vivir en un mundo donde todo está perdido es muy complicado. Y yo elijo estar mejor del otro lado de la moneda, que es creer que sí se puede cambiar y que sí se puede detener esta crisis. Decía Vandana Shiva que cuando le preguntan como, o sea, tú estás viendo cómo se está acabando el mundo, tú lo ves todos los días, ¿qué es lo que te mantiene? Y justo dice la esperanza porque es lo único, porque cuando ya no hay esperanza, when there's no hope, there's no life. Entonces sin esperanza no hay vida y pues es justo una de las razones por las que te tenemos acá. Muchas gracias por estar aquí con nosotros. Bueno, pues ¿cuál fue tu motivación principal para fundar Nuestro Futuro AC y cómo has visto evolucionar la organización desde su creación? ¿Cuál fue la organización? Nuestro Futuro, la motivación. Nuestro Futuro nace en un contexto de pandemia, en un contexto donde se estaban tomando decisiones de política pública desde el Poder Ejecutivo que detenían la transición energética de nuestro país. ¿Qué es la transición energética? Es ir apagando gradualmente tus energías fósiles para sustituirlas por energías renovables. ¿Qué sucede durante la pandemia? El presidente López Obrador, de la mano con la Secretaría de Energía, Rocío Nale, emiten un acuerdo donde se le da preferencia a las energías producidas por la Comisión Federal de Electricidad. Pero resulta que la energía producida por la CFE es en su mayoría producida por fuentes fósiles, más no renovables.
La ley de la industria eléctrica, aprobada desde el sexenio de Peña Nieto, establecía que tenía que haber una transición energética y que en realidad había una externalidad positiva, que no fue planeada de esta manera originalmente, pero que estaba teniendo una externalidad sumamente positiva para el medio ambiente y para nuestro derecho a nuestro futuro. ¿Cuál era? Es que las reglas de interconexiones, que primero se conectaban las energías más limpias y más baratas. ¿Cuáles eran las más baratas? Porque fue aumentando la tecnología y hubo muchísimos avances. Y en ese camino de avances de 2015, 2016 hacia el 2020, pues en realidad las energías renovables bajaron y bajaron y bajaron los costos. Entonces teníamos una matriz eléctrica cada vez más alimentada por energías renovables. Y cuando hacen este acuerdo, emiten este acuerdo desde el Poder Ejecutivo y después lo intentan hacer ley y después una reforma constitucional, lo que hacen es privilegiar absolutamente primero la de la CFE y después todas las demás. Nuestra discusión nunca fue si era producida la energía por privados o por públicos. Para nosotros nos daba lo mismo, nosotros estábamos peleando por una transición energética justa. Esto sucede y nos damos cuenta que no hay nadie litigando esto, ¿no? Desde las Cortes, porque esto primero fue un acuerdo, esto no era un tema de ir al Congreso, de un tema de incidencia pública, era un lugar de ir a las Cortes. ¿Y cómo justificas esto? Pues las empresas se fueron por un argumento de competencia económica y nosotros decidimos, no, la competencia económica no es lo que nos mueve, a nosotros lo que nos mueve es lo que dice la Constitución, es que todos y todas tenemos el derecho a un medio ambiente sano. Y si tenemos el derecho a un medio ambiente sano, ¿de quién es? ¿De nosotros los más grandes o de las nuevas generaciones? Y así nace nuestro futuro. Pues decidimos que esto se iba a presentar a través de las nuevas generaciones de los jóvenes. Organizamos una demanda a través de 200 jóvenes, más de 30 organizaciones climáticas de todo el país, todas compuestas en su mayoría por jóvenes, e iniciamos una lucha en tribunales que empezó desde lo más chico hasta llegar hasta la Suprema Corte. Fuimos de los únicos que litigamos el derecho a un medio ambiente sano. No estuvimos en la discusión de competencia económica, lo que lo volvió también muy interesante, porque lo que estaban diciendo desde la tribuna presidencial es, son las empresas, bla, bla, y nosotros decíamos como, a nosotros no nos importa, si tu gobierno quieres tener una matriz energética compuesta mayoritariamente por energías renovables, adelante. Eso es lo que a nosotros, los jóvenes, nos importa. No nos importa si son las empresas privadas o son las públicas. Y ese fue todo el camino que recorrimos. Y así es como nace nuestro futuro, peleando por el derecho a una transición energética justa y por la justicia climática. ¿Por qué la justicia climática? Porque tenemos muy claro que esto es un cambio sistémico, lo que se requiere. Esto no es... claro que ayuda no consumir carne, claro que ayuda a separar la basura, claro que ayuda a que tengas un panel solar en tu casa, pero la realidad es que esas acciones individuales no es la suma de lo que va a detener el calentamiento global. Lo que va a detener el calentamiento global son cambios sistémicos y políticas públicas que lo promuevan. Absolutamente. ¿Y por qué la transición energética? También esto es bien importante. Hoy muchísimos estudios internacionales lo demuestran, es la política pública más eficiente para reducir nuestras emisiones de gases de efecto invernadero, y donde hoy está la tecnología y donde podemos hacer más para reducir nuestras emisiones de gases de efecto invernadero, está en la manera como generamos nuestra electricidad y también cómo la consumimos. ¿Por qué? Porque es una decisión de política pública, es una decisión del gobierno cambiar la forma en cómo genera su electricidad. Hoy, por ejemplo, 85% de las emisiones de gases de efecto invernadero provienen de la industria eléctrica. Entonces, si ponemos cada vez más, gradualmente, esto no sucede de la noche a la mañana, más energías renovables en la matriz, en nuestra matriz eléctrica, pues van a bajar drásticamente nuestras emisiones de gases de efecto invernadero. En electromovilidad, me encantaría decir que ya estamos ahí, pero la realidad es que nos falta mucho por avanzar y todavía los costos son demasiado elevados en materia de electromovilidad. Pero vean lo que ha sucedido. O sea, si empezamos de 2010 a 2024, ven cómo creció la tecnología en temas de energías renovables. Pues en electromovilidad yo creo que en la próxima década estaremos en otra discusión, pero por lo pronto lo que está mundialmente demostrado es que si queremos bajar drásticamente nuestras emisiones de gases de efecto invernadero, se llama transición energética. Y por eso nació nuestro futuro desde el lado de mitigación. Ha evolucionado a muchas otras agendas y ahora estamos también muy enfocados en toda la agenda de adaptación de cambio climático. ¿Qué es la adaptación? Es cuando ya no mitigaste lo que venimos diciendo desde los 70. El planeta se está calentando, va a subir 1.2 grados, 1.5.
Y por eso teníamos todas las COPs, la ONU, siempre nos decían, los ODS, que hay que bajar nuestras emisiones de gas de efecto invernadero, y se hicieron un montonal de compromisos multilaterales. Pero ¿qué sucede cuando llegas a que el planeta ya se calentó más de 1 grado? ¿Qué sucede cuando no se está deteniendo? Pues ya estás hablando de adaptación al cambio climático. Cada vez vemos fenómenos meteorológicos más extremos, cada vez vemos más desplazados climáticos en el mundo y cada vez vemos cómo este calentamiento global afecta de manera más desproporcionada a las comunidades más vulnerables. Entonces, por eso decidimos entrar a la agenda de adaptación, porque, uno, más del 70% de los fondos internacionales están concentrados en mitigación. 2, dado que casi no hay trabajo en materia de adaptación, y un país como México siendo tan vulnerable al cambio climático, pues decidimos que también había que entrarle a esa agenda, y es una de las agendas que hoy en día trabajamos más, siempre desde las comunidades. Toda la agenda de nuestro futuro se construye de abajo hacia arriba, porque la parte de justicia social y justicia climática creemos que es la base para poder combatir esto, porque tienes por un lado la ONU en este foro, este Pacto por el Futuro, que qué bueno, es una gran guía, pero esa gran guía está todavía a 100,000 pies de altura, 100,000 pies de altura de las comunidades todavía. Y es, perdón que te interrumpa, pero entonces ¿crees que es esto que está pasando hoy, o sea, que está pasando en este momento en el contexto de la ONU y que los países están ratificando, le va a dar un mayor apoyo a México? Yo esperaría que sí, y uno de los mayores apoyos que necesitamos es que bajen los fondos más rápido, ¿no? Por ejemplo, está una comunidad donde trabajamos que se llama El Bosque en Tabasco, que desde el 2019 está comprobado que el mar ha ido creciendo por temas de erosión costera y calentamiento global. ¿Qué quiere decir eso? Que va subiendo el mar, y antes, cuando había un huracán o cuando había un norte, subía el mar y se regresaba el mar. Ahora, cuando sube el mar, llega hasta acá y esta es su nueva línea, y así va creciendo, al grado que ya se comió más de 500 metros de playa, desapareció toda una comunidad entera. Y es imposible que bajen hoy en día los fondos de manera rápida. O sea, la última COP se habló que ya los fondos se tenían que destinar más hacia la adaptación. México todavía no ha podido bajar esos fondos. Este nuevo pacto, que es el camino también a tener unos nuevos ODS, porque pues eran 2030. Y ya se acabó. Ya se acabó, ya llegamos ahí. Entonces, mi esperanza es que esto que se diseña a 10,000 pies de altura o 100,000 pies de altura, que pueda tener como una de sus prioridades ver cómo se aterriza realmente hacia donde se necesita, porque es bien fácil hablar desde la ONU, ¿no? Pero cuando ya estás en territorio de las comunidades, ¿qué hace todas las comunidades que ya lo están viviendo? Y desde el gobierno de México, que no tiene una política pública de adaptación, entonces no tiene manera de atenderlos. Era una de las cosas que te iba a preguntar, porque cuando se tenían que hacer planes de adaptación y resiliencia, México no lo tenía y sigue sin tenerlo, si no mal entiendo. Exacto, no lo tenemos, se reconoce la mitigación y la adaptación, pero no hay ninguna ley que nos diga cómo nos vamos a adaptar, y no hay ninguna política pública que nos diga cómo adaptarnos también. Entonces, por ejemplo, en el caso del bosque, lo que se logró después de muchos años de lucha es que el gobierno mexicano reconociera por primera vez en la historia la primera comunidad de desplazados climáticos. Ha tomado 3 años de lucha en donde no ha podido ser reubicada la comunidad, pero sí es un logro que ya tengas a la primera comunidad reconocida por parte del gobierno mexicano como desplazados climáticos. El siguiente paso debería ser que esto no sea un caso específico, o sea, que cuando suceda lo del bosque y empieza a crecer el nivel del mar, se empieza a comer las casas, hay un plan de acción, que no tome 3 años de lucha lograr su reubicación, ¿no? Es como, ¿por qué podemos reconstruir el país cuando pasa un huracán? Nos toma tiempo, pero hay un plan claro, ¿no? Desde el plan de N3, hay muchas cosas que ya sabemos que tiene que hacer el ABC, que no, aunque tome tiempo, pero hay refugios temporales, hay muchas cosas que tenemos que hacer. En materia de adaptación hay 0 en este país, y eso es lo que necesitamos y parte de lo que estamos... O sea, ¿ves algún futuro ahora que nuestra presidenta es una doctora en medio ambiente? Yo tengo esperanza por un par de motivos. La primera es que conoce muy bien la agenda. Segundo, tiene un gabinete en temas medioambientales y también de CFE mucho más técnico, que también eso me da un poco de ilusión. Que ahora eso se traduzca en política pública, no lo sé, pero que siento que por lo menos, a diferencia del sexenio pasado, tenemos algunas piezas clave que no teníamos, ¿no?
entiende muy bien la agenda de transición energética, pero tiene que tomar una decisión entre Pemex, CFE y la transición energética, y que además sea justa, porque nos venden, por ejemplo, en este gobierno, como vamos a abrir el megaparque solar en Sonora más grande de toda América Latina. Buenísimo. No se toman en cuenta las comunidades no van a poder vivir de esto. Entonces, te quedas cojo, y Claudia Sheinbaum nos vende la idea de vean lo que hice en la Central de Abastos. Increíble, pero ¿cuántos mercados como la Central de Abastos hay en el país? Eso no es una política pública, son ejemplos concretos de proyectos, y que esa es parte de la lucha en la que nuestro futuro va a estar muy involucrado, y que parte de lo que estamos intentando trabajar desde hace muchos meses es poder colarnos en el Plan Nacional de Desarrollo, y que el concepto de transición energética justa esté como uno de los pilares del Plan Nacional de Desarrollo. Y ya hay un compromiso de la presidenta Claudia Sheinbaum, en una iniciativa que tenemos, que se comprometió a reunirse con el grupo de jóvenes desde nuestro futuro, para poder empezar a trabajar desde los jóvenes. Vi que consiguieron que los recibió o los va a recibir. Todavía no. Okay. Seguimos en toda esa parte. También la transición ha sido muy distinta. También hay que aceptarlo a otros gobiernos. No solo porque es de Morena, sino también porque es mucho más corta. O sea, tuvimos de junio a octubre. Entonces, todavía estamos en esas conversaciones y en la definición del gabinete, y nosotros estamos esperanzados de que sí suceda, que a partir del inicio de la discusión del Plan Nacional de Desarrollo, pues los jóvenes puedan estar presentes, porque tienen mucho que decir, y en especial en esta agenda. Quienes están viviendo los efectos del cambio climático son los jóvenes. O sea, los que les va a tocar mucho más grave son a ellos y a ellas, no a nosotros. Claro. Entonces, eso va cambiando un poco la dinámica y el paradigma que hay que romper. Veo que hay bastantes desafíos en cuanto a todo lo que tienen que hacer ustedes, pero dime algo, ¿cómo es que todo el papel del litigio estratégico está haciendo esta función? A mí el litigio estratégico me parece de una de las herramientas legales más esperanzadoras. Es difícil hoy en día con los cambios recientes al Poder Judicial, claro. Pero el litigio estratégico, imagínense que es el músculo. Porque no dependes de un legislador o de un grupo parlamentario para que suceda una política pública. Lo que dependes es de una serie de jueces, y que tienes distintas instancias. Puedes perder en la primera, pero te puedes ir a la segunda hasta llegar a la Suprema Corte, y que es justo lo que nosotros estamos buscando: obligar a los tomadores de decisión a tener políticas públicas y a tomar en cuenta el derecho a un medio ambiente sano de las futuras generaciones. Por eso es tan esperanzador el Poder Judicial. ¿Cómo va a funcionar? Ahora no lo sabemos, ¿no? Hay demasiadas incógnitas todavía en el Poder Judicial. Pero es nosotros de donde creemos que hay que hacerlo. Tenemos varios litigios abiertos que... Casos significativos. ¿Cuáles son por los ejemplo, casos más significativos? El de la ley de la industria eléctrica, que ya se los comenté. Sí. Otro que acabamos de ganar en primera instancia y que es muy esperanzador. Una pequeña comunidad en Río Playa, en Tabasco, que este es un ejido en el municipio de Comalcalco, que resulta que está al lado de dos bocas de la refinería. O sea, está aquí la refinería y el municipio de atrás es el de Comalcalco. Y los ejidatarios se les salinizó su tierra por culpa de Pemex a inicios de los 2000, y eran tierras productivas. Y esas tierras ya no servían para nada, no servían para ganado, no servían para cultivar absolutamente nada. Completamente contaminadas. Los ejidatarios se organizaron y escucharon de esta cosa llamada de manglares. Y dijeron, pues en una de esas, plantando manglares, nuestra tierra se vuelve productiva. Y hoy tienen un montonal de hectáreas de un manglar hermoso que está al lado de la refinería, absorbiendo un montonal de las emisiones de gases de efecto invernadero. Wow. ¿Y de qué se trató el litigio? Pues el gobierno publicó un nuevo plan de manejo de sus reservas, porque donde está el manglar es una reserva, un área natural protegida. Y en esa área natural protegida el gobierno decidió unilateralmente qué iban a hacer y cómo se iba a explotar esa reserva sin consultar nada a las comunidades. El litigio que realizamos a nombre del ejido de Río Playa y de esta comunidad es que no. Por ley se tiene que consultar el cómo se va a poder explotar este ejido y en qué se va a utilizar y cómo va a ser productivo. Entonces eso está detenido porque mínimamente le tienes que preguntar a la comunidad que lleva 24 años trabajando sin recursos. Ya no tiene tierras productivas, y han logrado la manera con programas de gobiernos, apoyos internacionales y muchas otras maneras plantar este manglar donde había cero manglar. Y hoy tienes más de 100 hectáreas de manglares, que es un lugar hermosísimo. No se imaginan la cantidad de aves que hay.
lo mucho que lo cuida la comunidad, y de eso vive hoy la comunidad, ¿no? Y todos los más viejos de la comunidad están intentando pasar ese conocimiento a las nuevas generaciones y decir, oigan, nosotros nos toca decidir cómo vamos a utilizar nuestro trabajo en nuestras tierras, que eso es lo más importante. Mencionas también esto de 10,000 pies de altura y que son decisiones como muy ejecutivas, que en la realidad y en la praxis es como muy padre que me dices que todos vamos a ahorrar agua, pero no estás viendo que hay gente, no sé, pienso en las personas que hacen muchas cosas consideradas como contaminantes porque es la forma en la que tienen que operar, ¿no? Entonces, pensando en esto y que efectivamente el cambio para que la agenda de transición funcione es algo sistémico, punto. O sea, no es porque yo apago los focos en mi casa que estoy salvando al planeta, ¿no? Pero sí, también pienso en estas comunidades organizadas que se han acercado a ustedes, pero ¿cómo organizas a la gente, número uno? ¿Y cómo la gente organizada los encuentra a ustedes? ¿Cómo organizas a la gente? Primero preguntando, no imponiendo narrativas. O sea, sí es impresionante cuando uno trabaja en comunidades pequeñas donde están viviendo realmente los impactos del cambio climático, la gran desinformación que hay. Por ejemplo, la primera vez que llegamos al bosque hace más de 3 años, recuerdo muy bien lo que nos decía doña Lupe, ¿no? Una de las principales líderes de la comunidad, y nos decía, es que esto no es cambio climático. Ya nos dijo el municipio que en realidad esto es normal. Esto es normal, pues a veces son temporadas que sube más el mar, pues ni modo. Nos tocó la de malas, de ser pobres, de ser pescadores y de vivir al lado del mar y que suba la marea. Entonces, ¿qué es lo que hicimos? Trabajamos durante muchos meses en cuál es la narrativa de esta comunidad, que no sean nuestras palabras, que no sean nuestros conceptos, ¿no? Nosotros desde que llegamos ahí ya teníamos datos científicos, teníamos toda la información que nos dejaba muy claro que esto era erosión costera más cambio climático. Pero esos son 2 conceptos muy complicados cuando eres pobre y el gobierno te lleva diciendo durante años, no te preocupes, ahí te va una laminita, ahí te va un apoyo, reconstruye tu casa, te tocó la de malas. Eso rompe por completo el tejido. Entonces, primero es trabajar con las comunidades y ver qué está pasando, ¿no? Y que hay que llevar especialistas, hay que platicar. Es un proceso bien tardado. Como hacer un diagnóstico. Sí, pero de la mano con la comunidad y no imponer las palabras. Yo en la comunidad sí dice, no, lo que nos ha pasado no tuvimos nada que ver y tampoco es casualidad que nos haya tocado. Nosotros nos asentamos aquí de manera regular desde los años 70. Nos pusimos a más de 300 metros de la playa. O sea, nosotros no hicimos nada mal. Esto era un lugar planeado y bien urbanizado. Entonces, ya que pasamos ese paso, ahora trajimos gente, por ejemplo, de la Universidad Autónoma de Tabasco. Y ya fue como, pues hay distintos causantes de que para que suba el nivel del mar, y entre ellos es el cambio climático y la erosión costera. Vieron la información y fue como, caray, eso son igualito a lo que nos está pasando, porque si nos comparamos con otras comunidades en México y del mundo, es lo mismo que nos está pasando, ¿no? Entonces, se empieza a complejizar esa narrativa y se empieza a generar una comunidad mucho más unida. También cuando te das cuenta que contra el cambio climático, como individuo, no hay nada que puedas hacer. O sea, por la comunidad, por más que se organizara, no hay nada que pudiera hacer, porque primero decían, hay que poner unas escolleras para que siga sin aumentar el nivel del mar. Eso ya no servía de nada. Segundo, dejar de pelear por el yo y empezar a pelear por el nosotros. ¿A qué me refiero? Decir, ya se fue mi casa, pero mañana le toca a mi mamá, pasado mañana le toca a mi amigo, en 2 días le toca a mi vecino. Entonces, empezar a hablar desde el tema comunitario es muy importante. Como para la comunidad del bosque ha sido uno de los cambios más relevantes, que es, no están peleando por la casa de doña Lupe, no están peleando por la casa de doña Nelly. Doña Nelly, que ya perdió 2 casas, está peleando por toda la comunidad y quiere que el gobierno le dé respuesta a toda la comunidad, porque tarde o temprano nos va a tocar a todos. Entonces, esa es otra parte muy importante de organización colectiva. ¿Y cómo nos pueden encontrar? Somos muy activos a través de nuestras redes sociales. Tenemos campañas todo el tiempo abiertas. 2, también tenemos mucha presencia a través de muchas organizaciones aliadas de territorio y en especial de jóvenes en muchos estados de la República, con la cual hacemos muchas alianzas, ¿no? No todos, esta no es una agenda que sale de la Ciudad de México y queremos ir a salvar. No queremos ir a salvar absolutamente a nadie. Queremos conocer la problemática y a partir de conocer la problemática es cómo podemos trabajar de la mano con las comunidades para poder hacer algo y que sí se puede implementar un cambio sistémico. Entonces, también mucho lo logramos a través de esas redes que tenemos en todo el territorio nacional
que es impactante, ¿no? Que no todo sucede en la comunidad digital, esa es una parte pequeña, y hay una parte muy amplia que son los verdaderos defensores de territorio que día a día luchan, que son los que los están matando, ¿no? Óscar, una pregunta, o sea, obviamente este podcast es de ESG, de ASG, entonces, ahorita que estás hablando de esta parte, de esta narrativa y del apoyo que muchas veces los gobiernos quieren o no dar o generan estas narrativas, ¿tú qué crees que sería el papel que las empresas podrían desarrollar dentro de todo esto? O sea, ¿cuál sería la responsabilidad, sobre todo ambiental, obviamente, y la social, en ayudar a que estos hiciera cambios? Yo creo que las empresas son un pilar fundamental. O sea, tienes tu pata del gobierno, tienes tu pata sociedad civil y tienes tu pata también de las empresas. Y las empresas, desde el lado de ASG, muy importante, y hay que empezar a hacer cambios, ¿no? Porque hoy en la Bolsa Mexicana de Valores no tienes, cada quien decide cómo reportar sus ASGs, eso es importante. Si nos vamos en Estados Unidos, en Nueva York, es distinto porque ahí se va estandarizando más. Entonces, lo que yo sí veo mucho en el caso mexicano es que hay mucha intención, pero a la vez acompañada de mucho greenwashing, porque no sabemos qué hacer desde el lado de las empresas, ¿no? Y ese greenwashing, yo no diría que todo el tiempo es adrede, ¿no? Es muchas veces a partir del desconocimiento y decir, pues le cambio esto, o reduzcamos todos el uso de agua, y pues en realidad no cambia nada, cuando en realidad hay mucho más que hacer, pero hay mucho más que hacer informándose. Y creo que todavía hay mucho camino que recorrer, porque las empresas todavía le dedican muy pocos recursos a estos temas, y lo que más le dedican lo tienen desde el lado de las fundaciones, y que hacen muy buenos trabajos, y yo conozco desde el lado de las empresas que están haciendo cosas bien interesantes, pero a la vez también no se imaginan la cantidad de casos que conozco de, queremos una estrategia de sostenibilidad, queremos una agenda ambiental súper fuerte, y ya cuando empiezas a platicar, todo nace desde los famosos ERGs, ¿no? Y estos ERGs que en realidad le pasan la responsabilidad a los empleados con un presupuesto mínimo de $1,000, $2,000, y vamos a hacer una campaña de comunicación. Los empleados quieren hacer cosas gigantes, que obviamente con $1,000, $2,000 no puedes hacer absolutamente nada en esta agenda. Entonces, siento que hay también un tema que se le está pasando la responsabilidad a los empleados, de si tú eres una persona despierta, woke, como se llama, pues eres tu bronca a ver cómo lo solucionas dentro de la empresa. Y desde las áreas de ESG de las empresas también siento que hay muy buenas intenciones, pero como todavía no está sistematizado ni estamos obligados a reportar en la bolsa de manera clara cuáles son nuestros indicadores, sino yo pongo mis propios indicadores y ya decido que el mercado, si le da o no le da valor, pues siento que eso quita replicabilidad, quita transparencia, y eso hace que los impactos sean mucho más bajos. Y entonces decimos, yo estoy alineado con estos 5 objetivos de los ODS. Pero en realidad, pues, ¿qué significa eso? O sea, en realidad el impacto es lo que tú quieras, porque sí estás midiendo tu impacto de manera poco profesional para inflar las cifras. Pero eso no quiere decir que las empresas no tengan una responsabilidad y que puedan hacer mucho, pero también desde el lado del gobierno se le imponen unas trabas impresionantes. Por ejemplo, si hoy una empresa quiere consumir 100% energía renovable, ¿cómo? Sí, no puede. Porque está obligado a compararla a la CFE, porque ya no, las sociedades de autoabasto, ok, teníamos un problema legalmente, no nos metamos a los detalles, pero ya no te puedes ir por esa vía. Si tú eres una empresa transnacional que pones operaciones en México y dices, yo quiero que el 100% de mi empresa sea operada por renovables porque cotizo en la bolsa americana y eso me ayuda muchísimo, no se puede, porque 85% de la energía que le compra a la CFE es producida por fuentes fósiles. Entonces, ¿cómo le hace para avanzar su agenda? Después, en temas de agua, ¿no? Hay un gran problema de abuso, sí, de las empresas del tema de las cuencas, definitivamente. Pero también hay un gran abuso del lado del gobierno de cómo no ha cuidado y cómo han crecido las comunidades. Y si tenía una concesión, una empresa, cuando eran, no sé, 500,000 de habitantes, y hoy son 5 millones de habitantes, y los habitantes dicen pues que no tenemos agua y es por culpa de las empresas, pues pero también parte es por culpa del gobierno que no mejoró la infraestructura, nunca mejoró la infraestructura. Entonces tienes un popote de una empresa que le está tomando agua a la cuenca, pero a la vez a estos 4.5 millones de habitantes adicionales que hay, que cuando se le dio derecho sobre la cuenca, pues que nunca planeó el gobierno, nunca hubo un plan de desarrollo real que le pudiera dar acceso. Entonces,
yo no tengo en un lugar como, las empresas son todo malo y solo explotan. No, también tiene mucha lógica que las empresas tienen un problemón porque también el gobierno le pasa las broncas y es como, es culpa de esa empresa que se está robando todo el agua de nuestras comunidades y tienen la concesión a 30 años. Claro que hay tratos abusivos, pero les aseguro que en la mayoría de los casos hay un tema de falta de planeación por parte del gobierno. También hay una gran falta de planeación. ¿A quién le corresponde reciclar el agua y reinyectarla? A los mantos. ¿Le corresponde a las empresas o le corresponde al gobierno? Sí, claro. Pues le corresponde al gobierno. Las empresas tienen que cumplir la NOM y regresar el agua sin contaminantes. Y tiene que ser el agua tratada completamente de acuerdo. Eso tiene que estar perfectamente regulado. Pero después del lado del gobierno, pues abrimos la compuerta, todo se mezcla. Sí, No tenemos ningún plan hídrico real para recuperar. Claras, entonces todo se vuelve incompleto, porque si el gobierno no está hablando con las empresas, y yo sí creo que muchas veces las empresas quieren hablar con el gobierno, pero en realidad no hay política pública, entonces todo se vuelve complicado. Entonces, que es el definitivamente la creación de políticas públicas, ¿tú crees que sería la estrategia ideal para trabajar en equipo empresa-gobierno? Totalmente, y les pongo un ejemplo internacional, no sé si ubican el Sunrise Movement en Estados Unidos. Sí, claro que sí. Uno de los movimientos juveniles más exitosos. ¿Qué tenía cuál era su objetivo y cuál sigue siendo su objetivo principal? Promover cambios sistémicos para combatir la crisis climática. Nace en el contexto de Trump en 2017, de acuerdo, en un contexto bien distinto. Y ellos lo que decían, a mí no me importa. Yo voy a trabajar con demócratas o republicanos, con cualquiera que adopte esta agenda. No me importan los partidos. Voy a trabajar con las empresas más grandes que quieran adoptar esta agenda. Van caminando, obviamente era una agenda que tenía más tintes demócratas o más liberales. Y para el 2020, cuando llega Biden a la presidencia, ¿cuál es una de sus primeras acciones? Adoptar el Green New Deal, este pacto verde que promueve tanto este grupo de jóvenes. Y que de ahí salen un montonal de compromisos hacia las empresas, pero también un montonal de responsabilidades desde el gobierno, porque no todo es desde de hecho, yo se solito. les dio incentivos a los empresarios Claro. para hacerlo. Exactamente. Y para energías renovables, y para temas de cómo vas haciendo una transición en muchos temas, y hubo mucho dinero involucrado, porque las empresas tampoco es todo lo malo. Claro que hay empresas que no lo hacen bien, pero les aseguro que la mayoría parten del desconocimiento o de simplemente no hay una estrategia y decir, pues no puedo, pues mejor tengo una estrategia de ESG que se vea bonita hacia afuera y que se vea que estoy haciendo algo. Unas con dolo, pero yo les aseguro de muchas que yo conozco, no lo hacen con dolo, lo hacen como, pues, no tengo presupuesto, pues en realidad, ¿cómo le hago? O sea, como lo que más me importaría, a mí es lo que me comentan mucho, son temas de energías renovables, pues ese indicador ya lo apagué, ya le tuve que decir a la Bolsa de Nueva York que, pues, ese a mí ya no me pueden evaluar porque si tengo una bronca sistémica, o sea, el gobierno favoreciendo las fuentes fósiles, pues, ¿cómo le voy a hacer? Sí, y eso es precisamente una de las razones por las que cuando comenzamos esto, que se llama Tolerancia Activa, del cual se desprende este podcast, fue llegar con empresas y decir, bueno, pues vamos a hacer que su empresa sea sostenible, ¿no? Y entonces empezamos con este trabajo y nos dimos cuenta que, claro, o sea, no hay política pública que uno las respalde, pero tampoco que les exija. Y tampoco hay los beneficios fiscales para que ellos digan como, sí lo voy a hacer. Ahorita están las NIS, ¿no? Las normas de sostenibilidad. Ajá, es que se me va la I, ¿qué significa? Pero las normas de información sobre sostenibilidad, y entonces ya las empresas tienen que reportar sobre 30 criterios. Pero realmente eso en la praxis, ¿cómo se va a ver? ¿Tienen la información, las herramientas para realmente poderlo implementar? Es ahí un gran cuestionamiento, ¿no? ¿Y cuál es el beneficio de esto mismo? Hace poco tuvimos la oportunidad de entrevistar a un empresario muy, muy exitoso y decía que él veía muy difícil esto de la descarbonización absoluta porque pues vamos a pasos súper, súper cortos y va a llegar un momento en el que pues vamos a tener que hacer una simbiosis entre energías renovables y energías fósiles porque el costo de la transición equivale a 8 o 9 puntos del PIB. ¿Quién va a pagar eso? Pero por eso es gradual, o sea, esto no puede suceder de la noche a la mañana y sí tienen que existir los incentivos. Sí conozco esta NOM. Y el tema de la NOM, o sea, son más requisitos que son poco verificables y dado que son poco verificables, pues también de nuevo, pues
haces lo que puedes con lo que tienes y cumples, ¿no? Entonces, y como bien lo dice, si no hay incentivos por parte del gobierno, está muy difícil caminar hacia una descarbonización. Y también está muy difícil si el mismo gobierno dice, prefiero el combustorio sobre las renovables, ¿no? Claro. Entonces, ¿qué mensaje estás mandando al mercado, ¿no? Y qué mensaje le estás dando a tus empresas, ¿no? Y también cuando hablamos de sostenibilidad, como la agenda de ESG es más grande que la agenda de medio ambiente, yo creo que las empresas están mucho más concentradas en la agenda de sostenibilidad que la de medio ambiente, ¿no? Pero, perdón que te interrumpa, Oscar. Creo que es importante, sobre todo para nuestros escuchas, que sepan que no nada más se trata de una responsabilidad ambiental, sino que justo va de la mano. O sea, no puede haber una responsabilidad social como la que ustedes, justo tú ahorita lo estabas mencionando. O sea, cuando hay estas acciones que están pasando y estas catástrofes que están pasando ambientales, automáticamente la sociedad se ve afectada. Entonces creo que los escuchas deben de entender que la responsabilidad social va ligada a la responsabilidad ambiental y por supuesto a la responsabilidad del gobierno, por eso ASG. Entonces aquí me llevas a la otra pregunta. En tu opinión, ¿cómo haces tú que estas voces de estas comunidades vulnerables puedan ser escuchadas tanto por el gobierno como por las empresas para poder tomar acción a través de ustedes? Ustedes los apoyan. Sí, de acuerdo, pero uno democratizando el movimiento, ¿no? Y bien lo dices, cada vez va en aumento, ¿no? Los fenómenos meteorológicos también, cada vez es más desproporcionado cómo afecta este cambio climático a las comunidades más vulnerables, ¿no? Entonces, ¿cómo le damos voz? Pues 1, organizando, 2, comunicando y 3, incidiendo. ¿Y qué significa incidir? Pues tenemos el brazo de litigio estratégico, pero también tenemos el brazo de incidencia pública que incluye desde capacitaciones, incluye desde diseño de política pública, incluye acompañamiento, incluye campañas de comunicación, incluye un montonal más de cosas que vamos haciendo de la mano con las comunidades. Y esas acciones no salen de nosotros, salen desde el lado facilitador, desde nuestro futuro. Nosotros facilitamos procesos y vamos acompañando. Porque si nosotros imponemos las verdades, esto se vuelve bien complicado y se vuelve la agenda de nuestro futuro, cuando en realidad es la agenda de todos y de todas, ¿no? Como de sociedad civil, empresas, gobierno, academia. O sea, sin estas 4 patitas estamos fregados, ¿no? Y nosotros vamos facilitando este proceso. Claro que lo que sí le metemos mucho es el componente de jóvenes y de juventudes, y creemos que las juventudes mexicanas nos ayudan mucho a avanzar esta agenda. ¿Por qué? Porque ellos lo están viviendo, ellos son los que están decidiendo qué es lo que sigue, o están viendo cómo el cambio climático afecta sus oportunidades laborales. El mejor ejemplo está en Acapulco con Otis. O sea, vean la cantidad de personas que están empleadas en el sector turístico y especializadas en el sector turístico y que se quedaron sin trabajo de la noche a la mañana y que después se tuvieron que especializar en la industria de la construcción, que no era necesariamente lo que querían que hacer, es en realidad lo que hay, y un montonal más se quedaron sin empleo, ¿no? Entonces, ¿cómo vas acompañando esos procesos? Los jóvenes también te ayudan a tener mucha esperanza, ¿no? Y mucha esperanza y también desde el enojo, ¿no? Porque también los jóvenes tienen esta voz de gobierno, escúchame. Las cosas tienen que cambiar, o sea, como ustedes los viejos y nosotros los jóvenes, ¿no? Tenemos que empezar a tomar decisiones también por nuestro futuro, ¿no? Y también tener esa parte desde la voz de los jóvenes, nosotros creemos que es sumamente relevante. Creo que ahí cierras muy bien hablando del futuro, mencionando a las juventudes, sobre todo en un momento en el que hablamos de los jóvenes y, o sea, me incluyo y yo los veo todos en TikTok y a mí me da terror, ¿no? Pensar que esa información viene de la desinformación, pero pues es muy bonito saber que estás hablando con jóvenes o que las juventudes mexicanas, con la esperanza de que generalizar sea algo bonito, están haciendo algo por su futuro, ¿no? También de ahí, pues, me gustaría preguntarte ¿cuáles son los retos de la sostenibilidad en los próximos 5 años? Hay muchos retos. 1, descarbonización. O sea, ¿cómo hacer esa descarbonización? Imposible sin una transición energética que sea justa. Como de esto hemos hablado poco, pero ¿cuántas veces no hemos escuchado, en especial el caso de Oaxaca, cómo se desarrolló toda una región de Oaxaca donde se prometió, donde toda la zona del Istmo, donde se prometió un montonal de cosas maravillosas a las comunidades? ¿Y qué es lo que sucedió del 93 a la fecha? Es que
muchísimos ejidos fueron abusados, se les pagan centavos por sus tierras, no se les informó qué estaba haciendo y además no pueden vivir de la transición energética. Entonces, poner en el centro del debate a la justicia y a la justicia climática no es cosa menor. Y que las comunidades estén incluidas es sumamente relevante, porque si la transición energética nada más va a beneficiar a las grandes ciudades y a las grandes empresas, pues tenemos un grave problema. Y esta es la discusión que se está llevando a cabo en todo el mundo. Y uno de los grandes retos de aquí a los próximos 5 años es cómo le hacemos entender al sindicato de Pemex y al sindicato de la CFE que hay también empleo para ellos dentro de la transición energética. Y esa es la gran pregunta de la transición energética. Si vemos por qué en Canadá ha sido tan lenta la transición, fue porque ha tomado más de 15 años esta discusión con sindicatos. Si vemos la propuesta de constitución de Chile, ¿cuál era la propuesta de constitución de Chile en materia de transición energética? Estaba centrada alrededor de los sindicatos. Porque si tú no cuentas con el apoyo hoy de quien produce la energía desde el Estado, que es el mayor productor, y desde sus trabajadores, tienes un grave problema. Y la transición energética los incluye y les incluye. Aquí nadie se excluye, nada más que esto sí pasa por un cambio en un paradigma completamente distinto. Entonces yo creo que ese es uno de los principales retos. El segundo reto son nuestros pulmones, nuestras áreas naturales protegidas. Hoy, México, se reconoce que este gobierno, el saliente, creció impresionantemente en nuestras áreas naturales protegidas. Pero también es el gobierno que menos recursos le ha dado a las áreas naturales protegidas. O sea, es una disparidad gravísima. Entonces, en papel, tenemos un montonal de pulmones. ¿Y por qué nos importan las áreas naturales protegidas? Porque son estos pulmones que están absorbiendo. No todas funcionan igual, pero sí las que tienen más árboles jóvenes. Por ejemplo, la lacandona es una gran área natural protegida, importantísimo para nuestro medio ambiente y para la captación de gas de efecto invernadero. Pero pues sin recursos, ¿cómo le haces? O sea, los ejidatarios tienen que tomar una decisión, ¿no? Y hay también, o sea, como no es que sean personas buenas o malas, es comer o no comer. ¿Qué hago? Es que no hay una estrategia de mitigación. No. Ese es el problema. Y el último reto, que es a mí de los también más relevantes, es el tema de adaptación. Porque esto estamos hablando de mitigación. Y ahora el tema de adaptación. El bosque no es la primera comunidad desplazada climática, ni serán los últimos. Y si no lo empezamos a atender desde una visión sistémica, pues estamos fregados. Porque el bosque le tomó 3 años, el gobierno federal adecuando un programa que era para catástrofes y ahí encontrando la manera, pues eso no puede ser la respuesta, ¿no? Claro. O sea, como si tenemos que seguir reduciendo nuestros gases de efecto invernadero, definitivamente tenemos que seguir mitigando, pero a la par con el reto de seguir adaptándonos, ¿no? Que eso es como lo que a los gobiernos no les gusta hablar, ¿no? Y si no nos adaptamos, pues que vamos a generar más y más y más pobreza, ¿no? Porque Acapulco es el mejor ejemplo. Yo creo que esa es la imagen perfecta. ¿Cuánta gente se tuvo que desplazar a causa del huracán Otis? ¿Cuánta gente se quedó sin trabajo? ¿Cuánta gente ha aumentado en pobreza en Acapulco? Todo eso va aumentando y de hecho se estima que el Banco Mundial estima que para el año 2050, si las cosas van como están en este momento, más de 216 millones de personas en el mundo serán desplazados climáticos. Así de grave está la situación. Sí, entonces la conversación tiene que cambiar. Tenemos que meter el componente de justicia climática, tenemos que proteger nuestras áreas naturales protegidas y tenemos que meternos en la agenda de adaptación de cambio climático de lleno. Porque además México es de los países más vulnerables y hacer responsable. Es el segundo después de la India. Sí. ¿No? Y hay que hacernos responsables del sur global, ¿no? Y también hay un tema también de las empresas. ¿Qué responsabilidad tienen las empresas en esto? Era mi siguiente pregunta. ¿Cómo pueden las empresas apoyar esto? Las empresas, yo creo que desde estrategias reales de ASG, yo creo que eso es muy importante. 2, también trabajando de la mano con el gobierno y presionando. Si queremos irnos hacia renovables, pues hay que presionar al gobierno, ¿no? También eso tiene un rol importante, pero también las empresas tienen que asumir responsabilidades. Hay ciertos sectores que sí es importante, por ejemplo, las petroleras, ¿no? Por ejemplo, nosotros somos co-demandantes en una demanda Total Energies en Francia, porque es una de las es la empresa número 12 en el mundo que más emisiones de gas de efecto invernadero produce, y eso ha tenido unas afectaciones al sur global reales, o sea, y muy relevantes. ¿Cuál es la responsabilidad de este tipo de empresas petroleras sobre lo que le está sucediendo a una comunidad como el bosque y que afecta desproporcionadamente al sur global?
Entonces, también creo que eso hay que tener una discusión, nos guste o no nos guste. No, esta no es una agenda fácil y que sí hay responsables, y como también conozco muchas empresas que de verdad nos dicen, queremos entrarle de lleno a la agenda de ASG, en específico a la pata ambiental, y queremos tener más energías renovables, pero no lo podemos hacer en este gobierno, ¿no? Entonces eso se vuelve una dicotomía, y que creo que las empresas tienen también una responsabilidad de entrarle desde el lado de la incidencia y decir, a todos nos conviene esto. Absolutamente. Este es un tema sistémico que solo se va a resolver desde la política pública, sí, con la acción de cada uno de nosotros, pero si no hay la estructura que sostenga esto, o sea, quién sabe si lleguemos, ¿no? Y que yo espero y tengo esperanza que con este nuevo gobierno pueda haber un canal de comunicación. Vamos a ver, o sea, ojalá. Yo creo que lleva apenas unos días el nuevo gobierno. Todavía no hay motivos para desconfiar en esta agenda. Sin embargo, hay que seguir trabajando activamente. Y creo que quedarse con este sentimiento de todo se lo está llevando la fregada, el no tener esperanza, es decir, no hay futuro, yo creo que es el peor de los escenarios, ¿no? Tanto para las empresas como para las personas, porque eso nos lleva a la inacción. Y la inacción es vivir en la desesperanza, ¿no? Y vivir en la desesperanza es, híjoles, ¿cómo voy a criar a mis hijos o mis hijas en este futuro? ¿Cómo voy a desarrollar a mi empresa? Si no sé si mi empresa se va a inundar o no se va a inundar. Imagínense las empresas en Tabasco, ¿no? O sea, que es un estado con altísima vulnerabilidad, ¿no? Óscar, ya para cerrar, ¿qué mensaje a través de este medio le quisieras dar a todos los empresarios jóvenes y a todos los que nos escuchan con respecto desde tu punto de vista y desde nuestro futuro, que pudieran hacer para poder colaborar con todo esto? Activarse y construir en colectivo. Yo creo que eso es lo más importante, y estar despierto. O sea, ignorar esta agenda es como decías al inicio, o como la película de Don't Look Up, o sea, no mires hacia arriba, lo estás viendo. Si lo estás viendo, hay que hacer algo, ¿no? Y hacer algo, cada quien tiene distintas posibilidades y distintas trincheras. Yo lo hago desde sociedad civil, otros lo pueden hacer desde las empresas, con agendas mucho más ambiciosas en temas de ASGs. Desde la academia hay mucho que aportar, desde las juventudes, por ejemplo, las empresas, si logran apoyar a las juventudes, no saben el cambio que eso hace, que den recursos para la organización comunitaria, ¿no? La organización comunitaria muchas veces es, o sea, como te sirve muchísimo también a ti como empresa para tener una buena comunicación con la gente en las comunidades donde estás inserto, y pocas empresas le deciden entrar a esa agenda. Y yo creo que sí hay que ser muy claros, esta agenda no se va a ir, se va a poner más grave cada día, no la podemos detener, pero sí la podemos desacelerar, y la podemos desacelerar radicalmente si la vemos y trabajamos conjuntamente. Pero también desde un lugar de esperanza, que eso sí me es bien importante recalcar. Esta es una agenda que duele mucho, que roba muchas cosas, y que eso no implica que nos quedemos sentados, ¿no? Yo creo que cada quien desde su trinchera tenemos una responsabilidad de hacer algo por activarnos, y a partir de ahí les aseguro que podremos construir un mejor futuro, ¿no? Y también pensar que ese futuro es más para las nuevas generaciones, no es tanto para nosotros, y que no tiene nada de malo eso. Sí, uno como quiera ya fue, ¿no? Totalmente. Muchísimas gracias por tu tiempo y por estar con nosotros. Gracias a todos ustedes por escucharnos. Seguimos hablando de los retos de la sostenibilidad. Este podcast está disponible en Apple Podcast, en Spotify y en YouTube. Gracias.